Bienvenidos a Ventana Sonora. Miradas internas y sonidos armónicos convergerán en nuestra ventana. Experiencias sonoras de creadores e intérpretes en la intimidad de su espacio. Ventana Sonora es un programa dirigido por Juan Carlos Laguna, producido por la UNAM Chicago y Spanish Public Radio. Comenzamos. Hola, soy Sofía Ruloni. Bienvenidos a una nueva edición de Ventana Sonora, una mirada a la música que nos identifica. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Laguna. Este es un programa producido por la UNAM Chicago, por Spanish Public Radio y por la Facultad de Música de la UNAM. Hoy tendremos un programa muy especial con grandes invitados, músicos que trascienden fronteras y dejan en alto el nombre de México. Tal es el caso de nuestro querido invitado, muy especial, muy respetado, amigo personal de la familia, nuestro querido Gerardo Tamés. Gracias, Gerardo, por sumarte a este programa especial, por abrirnos la puerta de tu espacio íntimo, de tu espacio virtual, ahora que esta pandemia nos tiene recluidos. No, bueno, pues gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Debo agregar algo que quizás no sepan ustedes, pero de alguna manera es importante la cuestión lo de la tierra, de regresar a la tierra donde uno nació, etcétera, etcétera, ¿no? Y por X circunstancias, pues yo nunca regresé a la tierra donde nací. Y resulta que yo nací en la ciudad de Chicago. Así es. Entonces alguna vez dije, ojalá yo regresara a tocar, o sea, como músico a Chicago, ¿no? Entonces nunca lo imaginé de esta forma, pero finalmente se me cumplió. Mira, a través de un esfuerzo de producción. Sí, a través de un esfuerzo de producción. Trasladarte rápidamente. Sí, y en un formato completamente diferente e inesperado para todos. Entonces es como regresar a mi tierra de origen, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Es como una sorpresa que era para mí y seguramente quizás también para ustedes, porque pues muchos piensan que, bueno, sí soy mexicano, pero piensan que yo nací en el territorio mexicano y no, o sea, yo nací en Estados Unidos y después, bueno, ya la vida me llevó y ya aterricé y ya me quedé en México, pero sí es curioso este aspecto, ¿no? De que finalmente regreso a mi tierra de origen y además regresé tocando, ¿no? Qué bien. Qué maravilla. Sí. Querido Gerardo, eres todo un referente en la música nacional y en la música internacional, con una gran trayectoria desde lo compositivo, arreglista, en la docencia, en toda en la interpretación. Yo debo haber escuchado centenares de veces Tierra Mestiza. Y siempre, a pesar de que nos hemos visto en muchísimas ocasiones, nunca te pregunté cómo nació Tierra Mestiza, porque realmente tiene una carga emocional muy especial y he podido sentirlo en los diferentes espacios, tanto desde el público como del mismo intérprete. Lo hemos escuchado en diferentes formaciones. Y cómo lo recibe el público y cómo penetra. ¿Cómo nace Tierra Mestiza, Gerardo? Bueno, esa primera parte sí te la puedo contestar. Del efecto que tiene Tierra Mestiza, ni yo mismo lo sé. Pero nace cuando yo pertenecía al grupo de los folcloristas, que como ustedes saben, pues yo soy del miembro fundador. Y en el año de 1976, el grupo de folcloristas nos íbamos a presentar en el Palacio de Bellas Artes, lo cual era muy importante porque era la primera vez que se presentaba un grupo que no fuera de música clásica o música de concierto o como se le quiera llamar, sino que era íbamos a presentar un recital de un concierto de música folclórica latinoamericana. Entonces,
pues yo ya tenía un poco la inquietud de la composición, aunque yo realmente eso fue como que se me fue dando más naturalmente, no fue una cuestión que aprendida, sino que de pronto surgió por ahí. Y entonces tenía esta inquietud y empecé a componer esta pieza y la llevaba yo pues, a los ensayos a ver qué tal, pero resulta que pues, se fue formando y empezó a gustar a todos y dije, bueno, ¿por qué no la metemos dentro del programa que vamos a tocar en Bellas Artes? ¿No? Entonces, así fue, se hizo la obra, yo tenía todavía mis dudas si yo tenía vena de compositor, pero la respuesta del público fue algo así como muy, muy emotivo, o sea, como que el mismo público me estaba, o sea, con un aplauso tan largo y tan intenso, me estaban dando la respuesta, ¿no? En una forma muy atronadoramente, ¿no? Sí, sí, muy fuerte, o sea, muy definitiva, ¿no? Entonces, así es como también prácticamente empecé con mi carrera, o sea, fue la primera pieza que se estrenó en público y además tuve la suerte de que se estrenara justamente en el Palacio de Bellas Artes. Después de eso, como dice Sofi, es una pieza que luego se fue tocando en otros lugares y siempre tenía, y parece que todavía sigue teniendo como ese tipo de reacciones del público, o sea, que es una pieza muy, muy especial. La hago a partir de elementos del son mexicano, ¿no? Que básicamente son del son guerrerense, la chilena, el son huasteco y el son de mariachi. Básicamente esos tres sones. Y la dotación original es para flauta de carrizo, para vihuela, guitarra, violín y guitarrón. Después ya se hicieron muchos arreglos, muchas dotaciones, algunas las hice yo, algunas las han hecho otros, pero ha sido así como para, bueno, desde luego para orquesta, para cuarteto de guitarras, se ha hecho también para orquesta de cámara, se ha hecho también para orquesta sinfónica, en fin, y una serie de ensambles diferentes, ¿no? Y siempre tiene el mismo tipo de respuesta, o sea, es curioso, ¿no? Y yo mismo siempre me pregunto qué es lo que tiene. Y por otro lado, yo la toco y la sigo tocando y no es de las piezas de que yo me aburra. Yo así como que diga, bueno, ya la he tocado cientos, no, quizás miles de veces y sin embargo siempre siento esa misma sensación. O sea, yo mismo me sorprendo, o sea, yo también como que absorbo un poquito ese entusiasmo, a pesar de que yo soy el compositor y que yo debo ser muy modesto en ese sentido, pero la verdad que sí es una pieza que tiene algo muy especial. Así es un clásico en el folclore. Sí, es un clásico en el folclore y ahora justamente en esta época pues como que ha habido muchas versiones en las que se ha tocado la obra, o sea, en toda esta época de la pandemia. Entonces se ha tocado en guitarras, se ha tocado en un ensamble de clarinetes, en fin, hay varias versiones. Resiste todas las formaciones. Resiste todas las formaciones y aún dentro de la pandemia también ahí está. Próximamente de dominio público. Hasta en la iglesia, un día la escuché en la iglesia, en una salida terminó una misa y tocaron Tierra Mestiza. Sí, bueno, hay quienes inclusive piensan que es una pieza anónima. Por eso próximamente dominio público. Sí, alguna vez hasta me reclamaron que por qué yo decía que era mía. Claro, sí, es del pueblo. Si todo el mundo sabía que era anónima. Hablabas de los folcloristas y creo que hay un antes y un después, ¿no? En el folclore y en la historia del folclore en México. Viniendo de Argentina también con una gran trayectoria e historia en el folclore, ¿por qué crees que en México no hay una carrera para estudiar música popular? Porque en otros países, Brasil, Argentina, sí existe, ¿no? La carrera para estudiar todos los ritmos folclóricos. Es un país tan vasto, tan rico, que conviven tantas culturas.
¿Por qué no existe esa carrera en México? Bueno, sí, esa es muy buena pregunta. Es decir, hay carreras que digamos que son complementarias. Por ejemplo, la Facultad de Música tiene la carrera de etnomusicología. Sin embargo, no hay la carrera de ejecutante de esos instrumentos. Yo creo que son diversas razones, pero bueno, una es quizá acendrado diferencia entre la música clásica y la popular. Eh, a diferencia de otros países, como dices, en Argentina o en Brasil, eh, que yo veo que, inclusive los guitarristas clásicos o los músicos clásicos conocen muy bien su música popular. Claro. Aquí parece ser como si estuviera divorciado, ¿sí? Hay un poquito esa cuestión, digo, a excepción de algunas personalidades dentro del ambiente, pero en general yo siento que hay como una especie de divorcio entre lo que es la música clásica y la música popular. Yo no sé si son cuestiones así como clasistas que vienen desde la época de la Revolución o un poquito antes, o que haya sucedido en ese sentido. O sea, es un fenómeno que realmente yo no he investigado, pero sí es algo que sí pues que sí lo noto, ¿no? Por otro lado, dominar los estilos regionales en México no es fácil. Es decir, eh, tenemos, tenemos muchas clases de guitarras, ¿no? Ujú. Es decir, no solamente la guitarra como la conocemos actualmente, sino todo el tipo de guitarras como las jaranas, jarana jarocha, jarana huasteca, pero también tenemos la guapanguera, la guitarra quinta, la guitarra de golpe, la tuba, en fin, tenemos simplemente en cuerdas, tenemos, pues no sé, como Infinidad. como 40, 50 instrumentos diferentes, ¿no? Entonces, ser especialista en eso también significa, pues, a lo mejor ser especialista nada más en una zona, en tocar música de una sola región. Pero yo he visto, por ejemplo, no sé, jarochos que tocan muy bien los jarochos, pero les das una jarana o les das una vihuela de mariachi y ya no saben qué hacer con ella, ¿no? Ujú. Entonces, quizá también es por eso, porque yo veo en otros países, por ejemplo, la guitarra en Argentina, Sofi, yo veo que es como más universal, o sea, como que abarca todo el territorio, ¿no? Aquí la guitarra tiene que ser una guitarra muy especializada. No quiere decir que no se pueda tocar en la guitarra normal, pero generalmente las guitarras típicas son de eso. Entonces también yo creo que en parte es eso mismo, ¿no? Y por otro, pues que no hay una sensibilización pues, todo este tipo de ritmos y de cómo ejecutarlos. Entonces, no sé, los guitarristas en este caso, o estos músicos que a lo mejor no son guitarristas, pero como que se hacen un poquito de lado. Sin embargo, por ejemplo, lo que es la música de banda, eso sí, las bandas encuentras en todos los pueblos y encuentras quizás 2 o 3 bandas, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a pasar a la música, Gerardo. Vamos a empezar Sí, a claro. escuchar. ¿Puedes presentar en lo que nos vas a interpretar? Sí. Aires de Son. Sí, qué bueno que me recuerdas. Bueno, Aires de Son, sí. Es una pieza que está basado, es como es una suite, ¿no? Es una suite, digamos, en 3 partes. Ujú. Eh, Esta tiene una historia curiosa porque yo empecé a componer primero la última, que que son Son trunco. troncos. Y luego fue en 1977, vino Leo Brauer y dio una clase maestra. Entonces yo subí y en vez de tocar una pieza del repertorio normal, toqué una pieza mía. Entonces la toqué, le gustó, me dijo, está bien, pero como que la tienes que acompañar con otras piezas, ¿no? Ujú. Y entonces después hice la segunda y después hice la primera, ¿no? Ah, Entonces, las 3 están basadas sobre aspectos del son. La primera es aire ismeño, que es un poco más sobre los valses ismeños de Oaxaca. La segunda le titulé Quedo, que es una especie de guapango, pero en cámara lenta.
y la tercera son trunco, que es una manera en que los músicos populares les llaman a los ritmos así que combinan de binarios con ternarios. O sea, en este caso, como casi la mayoría de la pieza es en 5 octavos, pues así le llaman los músicos populares. Entonces, esas son las 3 piezas que voy a tocar de esta suite que se llama Aires de Son. La siguiente es también un poquito en ese tenor, más o menos en esa época, quizás un año después, una cosa así, lo compuse. Se llama Atravesado, ¿sí? Y esa pieza pues también está basado mucho en sones, o sea, por donde le busques, casi toda mi obra está basado en sones, o sea, no toda, pero digamos un 95% está basado en ese aspecto tan rico y tan variado que es el son de la música de México. Entonces, pues eso es la pieza Atravesado. Y también como esos ritmos, esta cuestión de los ritmos nuevamente como que recurría a términos de música popular. Entonces, cuando es música que está muy sincopada y como que muy fuera de atravesada en cuanto a la métrica y cosas así, le llaman atravesada. Entonces, por eso le puse ese título, Atravesado. Muy originales siempre los títulos de tus obras, Gerardo. Ha sido un placer. Debemos otro espacio mucho más amplio. Ahora con esto del mes patrio y de celebrar a la patria, nosotros celebramos a través de este programa ofreciendo al público diversas propuestas y la verdad que la engalanas ampliamente, Gerardo. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias por hacerme partícipe, invitarme a este magno evento que es celebrar el mes de la patria, ¿no? Y que esté incluido, y además que esté incluido ante también diversos artistas. Eso me gustó mucho de la programación que están haciendo ustedes, de que somos artistas que abarcamos diferentes géneros, ¿sí? Pero todos buscamos el bien de nuestro país, pero ahora, como están las cosas, buscamos el bien de todo el mundo. Exactamente, en un gesto solidario. Así es, sí. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, escuchamos a Gerardo Tamés.
Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Ventana Sonora. Hasta la próxima.